en el Imper Histórica. Llegaron en un momento donde jamás se imaginaron que les iba a tocar una experiencia mundial tan fuerte y además que no han podido tomar todos los cursos, el de reanimación, el de lactancia. Pero bueno, aquí están y van a aprender de la experiencia del día a día y la teoría poco a poco la van a ir ustedes adquiriendo. Entonces, yo les voy a dar un repaso de lo de reanimación neonatal porque ustedes en realidad no han tomado el curso. Es algo de fisiología, pero en general yo creo que lo que más los va a fortalecer a ustedes es todos los detalles del curso que en algún momento van a poder tomar. Bienvenidos y bueno, cualquier duda, cualquier cosa que yo los pueda apoyar con la reanimación neonatal, ya saben dónde encontrarme. Gracias, Diller. A ver, no se quiere pasar la diapositiva. A ver. Está pasmada. A ver, doctora, está un botón abajo en la misma diapositiva, como en la parte inferior izquierda. Lo que pasa es que como la tengo en pantalla, ya está, ya pasó. Entonces, sí, ya, estaba pasmado. Gracias, Dylan. Bueno, yo soy adscrita a la unidad tocoquirúrgica, somos un equipo muy unido, en la toco lo van a notar ustedes, y yo llevo ya 25 años, cumplí el 1 de julio como adscrita en la unidad tocoquirúrgica. Es muy importante que sepan ustedes que las causas globales de mortalidad neonatal tienen que ver con todos los factores perinatales y con la reanimación neonatal. Entonces, cuando ustedes van a recibir un neonato, tienen que saber todo lo que viene en el expediente de la mamá, porque eso les va a ayudar para que ustedes tengan todos los elementos y ver factores de riesgo y saber qué tienen que preparar para cada reanimación neonatal. Y lo que ha disminuido en forma significativa la asfixia a nivel mundial es una adecuada reanimación neonatal. Por eso cualquier persona que esté en el área donde nacen niños, ya sea médico, enfermera, hasta las parteras, tienen que tener los conocimientos básicos de la reanimación neonatal y ustedes más de que son residentes de neonatología. ¿Por qué aprendemos reanimación neonatal? Porque desafortunadamente todavía alrededor de 3 millones de niños se mueren en el mundo cada año por asfixia. Hasta el 2018 eran 5 millones, se ha logrado disminuir y todo ha tenido que ver por los cursos de reanimación neonatal y el adiestramiento del personal. Vemos que quienes requieren reanimación neonatal, afortunadamente la mayoría, 83 a 90%, hacen la reanimación, la transición de la vida fetal a la extrauterina con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Entonces, ese es un buen punto, es un porcentaje alto. Hay un porcentaje más bajo de 5 a 10% que requieren estímulo táctil adicional. Y aquí es importante que ustedes sepan que cuando nosotros recibimos al neonato hacemos pasos iniciales, que es secado y aspiración. Ese secado da un estímulo, pero es parte de los pasos iniciales. Cuando terminan de secarlo y de aspirarlo y empiezan la valoración, si ven que el niño no respira o el llanto es irregular, la respiración es irregular, ya sea apnea total, que no respira, o irregular, hacemos ese estímulo táctil adicional que lo requiere 5 a 10% y es frotar suavemente el tronco o las plantas de los pies. No podemos brincarnos eso, porque si es una apnea primaria, el niño va a responder al estímulo y si no lo hacemos, le vamos a dar presión positiva a un niño que solo iba a responder con el estímulo táctil adicional. Como también es irnos al otro extremo, que vemos que empezamos a dar el estímulo táctil 2 veces, 3 máximo, y el niño no responde. Esta es una apnea secundaria. El niño tuvo un periodo mucho más prolongado de hipoxia, hay compromiso del gasto cardíaco, hay hipotensión, y ahí lo que continúan es dar presión positiva. Entonces, ese estímulo nos va a determinar si es apnea primaria, que no requiere más, o si es apnea secundaria, y tenemos que iniciar la ventilación con bolsa y máscara. 3 a 6% de los niños, porcentaje, 3 a 6% requieren la parte más importante de la reanimación neonatal, que es la presión positiva intermitente, ventilación con bolsa y máscara. Y una maniobra
que ha tenido modificaciones y que tenemos que practicarla mucho porque es la que hace que el 80% de los niños salgan sin ningún problema. Afortunadamente, menos del 1% necesita reanimación avanzada, que reanimación avanzada es a partir de compresiones torácicas, ¿sí? De esas, 0.1 requiere compresiones y 0.05 medicamentos, o sea, es el porcentaje más bajo. Sin embargo, no quiere decir que no sea igual de importante, porque cuando llegamos a esas instancias, el niño tuvo hipoxia antenatal y no lo hemos logrado recuperar con la reanimación habitual. Entonces, es un niño que tenemos que tener el conocimiento muy firme de cómo hacer la reanimación avanzada para no incrementar el riesgo de daño neurológico o de muerte. Y si ustedes ven en esos 3 estudios de metaanálisis, se ve el efecto tan importante que tiene si las personas que reaniman tienen un adiestramiento como es el que van a tener ustedes a lo largo de estos 2 años. Y aquí, en el análisis de los 3, se ve que sí disminuye el riesgo de muerte con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos reanimación. ¿Quiénes han dado los documentos o rigen lo de reanimación neonatal? Son los comités internacionales. El que había tenido mucho auge hasta hace pocos años, unos 10, era la Academia Americana de Pediatría y el Comité de la Asociación Americana de Corazón. Sin embargo, se sumaron ya todas las demás partes del mundo, Asia, Europa, África, y ahorita es las guías internacionales de reanimación neonatal, que la última revisión oficial fue en el 2015, se publicaron en el 15 de octubre del 2015, y ahí intervinieron todos los países. Entonces, lo que ustedes toman acá, que van a adiestrarse con nosotros, es a nivel internacional, no es nada más de Estados Unidos, aunque el manual de reanimación diga que es de la Academia Americana de Pediatría. Y esta edición, que fue la 7ª, que es la 7ª, para mí es la mejor porque todo fue hecho con medicina basada en evidencia. Hoy en día es más importante la evidencia, salvo en lugares en donde se tienen pocas experiencias, como ha sido el COVID-19, que ahí también pesa un poco la experiencia del experto. Pero en reanimación, en la 7ª edición, es medicina basada en la evidencia. ¿Cómo se hizo esta revisión? Fue un consenso internacional que se celebró a finales de enero, principios de febrero del 2015 en Dallas, Texas, 200 expertos de todo el mundo, y fue evidencia científica. Los 7 grupos del Comité Internacional son muy importantes, pero reanimación neonatal tiene muchas actualizaciones. ¿Por qué? Porque cada vez reanimamos a recién nacidos de más baja edad gestacional y también de más bajo peso. Entonces es un reto saber que estamos haciendo algo, pero tenemos nosotros que dar un seguimiento para saber qué calidad de vida están teniendo esos niños que nosotros estamos reanimando. El documento fue publicado, como les había dicho, el 15 de octubre del 2015. ¿Cómo se hizo la revisión? Con una metodología que ustedes la van a aplicar para sus tesis, que se llama GRADE, que es el grado que damos de recomendación de acuerdo al peso que tenga todo lo que se publica después de una revisión y de acuerdo a la metodología, al número de pacientes que se incluyeron, a si fue casos y controles, o si fue un ensayo clínico aleatorizado, cómo fue la revisión que se hizo de las pruebas estadísticas, si tiene sesgos, covariables. Entonces, de acuerdo a todo eso, esa estructura, se hace una calificación y eso le da peso de mayor a menor valor. Por eso, cuando ustedes lean algo, que vean que es un grado A1, el peso más alto. Conforme se va alejando de esto, va siendo más débil. Entonces, siempre que lean un artículo y más en su tesis, tiene que tener tanto el título como la pregunta de investigación coherencia y tiene que reunir estos 4 puntos. P, que es la famosa pregunta pico. P, que es la población de interés, acá son recién nacidos, y que son las estrategias de intervención o también se aplica para pruebas diagnósticas. Comparar con lo que existe y que yo quiero modificar o lo que no existe y yo quiero implementar. Y los famosos outcomes, que son los resultados. Alguien le agrega aquí hasta la T, pregunta pico, que la T es de time, de cómo le va a través del tiempo al recién nacido con lo que estoy modificando. Y de aquí sale la calidad de evidencia y la recomendación que yo voy a hacer.
La evidencia va desde la alta hasta la más baja, de acá es la ABCD, y el grado de recomendación débil o fuerte, que cuando se sugiere es una recomendación débil y cuando se recomienda es una recomendación fuerte. Y de aquí que cuando ustedes revisen lo de la 7ª edición, ahí van a ver el gradaje que tiene. Los que ya habían llevado el curso de reanimación se acuerdan que eran 9 lecciones. Se agregaron 2 muy importantes, que es prepararme para la reanimación, lo que tengo que hacer antes, y los cuidados post-reanimación, después de que ya atendimos al niño. Y esos son 2 puntos importantes que faltaban. Cuando nosotros recibimos a un neonato, habitualmente nos estamos preocupando si tiene frecuencia cardíaca menor de 100, o sea, bradicardia, y si la respiración es irregular o ausente. Pues también nos tenemos que preocupar si persiste con polipnea después de más de 1 hora, si la cardíaca está mayor de 160. El tono muscular generalmente sí lo vigilamos porque es la valoración que nos da el APGAR. Tenemos el oxímetro, que aquí en el INPER lo utilizamos, donde ahí vemos la saturación de oxígeno, también cumple, de los 5 datos clínicos importantes de la transición. Pero algo que generalmente no tomamos y que es muy importante que lo hagamos es la presión arterial. Eso generalmente lo hacemos cuando un niño está en paro o en posparo, pero es un dato muy importante porque nos va a traducir cómo está el niño. Y a veces, aunque el niño haya respondido a la reanimación, con la TEA yo me doy cuenta que no está bien y que tengo que seguirlo observando. Entonces es muy importante que a cualquier recién nacido que ustedes le pongan de oxígeno indirecto en adelante, le tienen que tomar la presión arterial, de oxígeno indirecto en adelante. Y el diagrama de flujo de reanimación neonatal es una herramienta que me ayuda para saber cómo inicia la reanimación y qué orden debo de seguir yo, que no me debo de brincar porque es de acuerdo a la fisiopatología del recién nacido en los estudios con evidencia que han hecho. Y tienen 5 bloques. Cuando ustedes vean siempre un diagrama de flujo, van a ver que los rombos indican las evaluaciones y los rectángulos las decisiones de manejo. Siempre que vean un diagrama de flujo, vean la mnemotecnia EDA, donde es E es evaluar, D es la dirección, las flechas que me dirigen, y A es la acción, la intervención que yo decido tomar. Hay 4 preguntas que yo me tengo que hacer desde antes que nazca el neonato. Cosas importantes, el consejo antenatal, hablar con los padres. Si ustedes ven en esta edición, siempre tomamos en cuenta la decisión de los padres. Hablar con el ginecobstetra para que nos dé todos los datos que nos van a servir a nosotros. Hablar entre nosotros, entre los compañeros, para saber quién es el líder, para asignar roles, para saber delegar responsabilidades. Verificar el equipo. Y hay 4 preguntas que nosotros nos vamos a hacer, que son muy importantes porque eso me dan herramientas para que yo decida qué voy a hacer. Y aquí es muy importante la edad gestacional. No es lo mismo un prematuro extremo que un niño de término. Saber cuántos productos son, también para estar preparado. El líquido amniótico, de qué color es, no es lo mismo que esté claro o que tenga meconio o sangre. Y los factores de riesgo adicionales que haya, que ya pueden ser maternos o fetales. Estas son información muy importante que yo tengo que tomar antes. Nace el niño y yo tengo acá 3 aspectos importantes que son exclusivamente para saber si yo le voy a poner el contacto piel con piel. Si es de término, tiene que ser de término. Si tiene buen tono muscular, vean cómo acá, antes del tercer punto, que es si respira o llora, está el tono muscular. ¿Por qué? Porque el tono muscular me habla, me traduce si el niño está bien oxigenado o si está hipóxico. Si yo veo desde que van haciendo el niño, aunque sea de término, que está flácido, ese niño yo lo voy a llevar a la cuna de calor radiante para vigilarlo, porque el estado del tono muscular traduce hipoxia. Y ya después, si todos los 2 anteriores están bien, si respira o llora. Y la respiración o el llanto me completan la triada para saber que el niño puede irse al contacto inmediato, a piel con piel. Con ustedes hay un problema que casi no hemos hecho porque les llegó lo del COVID, pero los hacemos en partos y cesáreas, es algo muy importante, hace que el niño se estabilice, el vínculo materno y recién nacido, muy importante. El niño estabiliza temperatura, frecuencia cardíaca, respiración,
continúa esa comunicación, enamoramiento madre e hijo, y además promueve la lactancia, aumenta los niveles de glucosa en el recién nacido. Entonces es algo muy importante que se tiene que hacer. Los que no alcanzaron a hacerlo, generalmente creo que nada más los de marzo alcanzaron, cuando hacemos el contacto piel con piel, es de 1 hora. Y no quiere decir que se lo dejamos a la mamá. Nosotros tenemos que seguir vigilando. Hacemos un secado rápidamente, sin desnudar al niño. Vamos a hacer la transición de los campos. Si es necesario, aspiramos, verificamos si llora y también, bueno, sí habíamos verificado que llora, por eso lo pasamos. Verificamos la frecuencia cardíaca. Hay que hacerlo aunque esté en el contacto. Y vamos viendo la coloración. Y ustedes ven que un niño es normal que al nacimiento esté cianótico. Para eso nos sirve la tabla objetivo preductal, que sabemos que va de 5 en 5. Al minuto 1 debe tener mínimo 60, minuto 2, 65, 70, 75, al minuto 5, 80%, y no olvidarnos que al minuto 10 debe tener 85. Eso nos sirve para que sepamos que al minuto 3 el neonato puede tener una saturación de 70% que es cianótico y no por eso voy a interrumpirla. Pero si al minuto 3 a 4 veo que no mejora, tal vez yo valoro, si no tenga secreciones lo aspiro y si no me lo llevo a la cuna de calor radiante para seguirlo estimulando, le pongo saturación preductal y valoro si requiere oxígeno indirecto. ¿Qué pasa con el niño que no cumple alguno de estos 3 criterios, que incluye al prematuro, aunque sea prematuro tardío? Me lo llevo para la cuna de calor radiante. Al prematuro tardío lo hago la valoración inicial. Si veo que está bien y sé que está estable, después al prematuro que calculo que pesa más de 2 kilos y que es mayor de 35 semanas, al prematuro tardío lo puedo llevar al contacto, pero primero verifique que el niño está en buenas condiciones clínicas. Cuando yo lo pongo acá en la cuna de calor radiante, hago los pasos iniciales igual, secar, aspirar, y si no respira, acuérdense el estímulo táctil adicional que habíamos comentado. Algunos tienen todavía la manía de decir 30 segundos. Esos 30 segundos ya no se usan. 30 segundos, ojo, doctores, R4 de neonato, es el tiempo estimado que el reanimador principal debe de calcular para hacer los pasos iniciales. Y que empieza cuando él recibe al neonato. Y puede variar porque si hicimos pinzamiento tardío son 30 segundos, lo va a recibir justo a los 30 segundos. Y ahí ni siquiera ha empezado a hacer los pasos iniciales. Entonces, 30 segundos no la dice la persona que está llevando el tiempo, tienes el tiempo personal que el reanimador principal calcula para hacer los pasos iniciales. Entonces, ya no, nunca digan ustedes esos 30 segundos. Hago pasos iniciales en el niño que me lo tuve que llevar a la cuna de calor radiante y hago mi primera valoración, que es si respira o llora. No es nada más el niño que tenga apnea completa, sino el que tiene respiración irregular, que es jadeo. Es un niño que no tiene un esfuerzo adecuado para oxigenarse, entonces también es el candidato para dar presión positiva. O aunque el niño respire, yo siempre tengo que verificar la frecuencia cardíaca. No doy por hecho que está mayor de 100, porque a lo mejor el niño respira, doy por hecho, no la verifico y después es el niño que no me di cuenta que tenía que darle presión positiva y que me hace una apnea. 3 causas importantes de que un niño después de que al nacimiento lloró y aparentemente estaba bien y que me haga una apnea. El niño que no me di cuenta que estaba con cardíaca menor de 100 y que no le di presión positiva. El niño que está deprimido por anestésicos que se le administraron a la mamá, o los recién nacidos infectados. Es el típico que hace una apnea después de haber estado vigoroso. Si estas 2 puntos, pautas, son normales, me voy a ver los respiratorios, si tiene dificultad o si está cianótico. Si el niño tiene dificultad respiratoria, sobre todo los prematuros, ustedes saben que nosotros le ponemos CPAP temprano, al minuto 2, 3, y eso hace que reclute más rápidamente alvéolos, que disminuya la posibilidad de que lo tengamos que intubar o incluso de aplicarle surfactante. Si no tiene dificultad, pero está cianótico, empiezo a ponerle oxígeno indirecto. Ojo, para poner yo oxígeno indirecto, tengo que tener mi flujo al 10 litros y la FiO2 al 30%.
para oxígeno indirecto. Y voy viendo mi tabla peductal y lo voy incrementando. Y puedo llegar a oxígeno indirecto al 100% si es necesario. Que de hecho, la primera indicación para dar presión positiva es apnea o jadeo. La segunda es frecuencia cardíaca menor de 100 aún con buen esfuerzo. Y la tercera indicación para dar presión positiva es el niño que yo agoté mi FiO2 al 100% y alrededor del minuto 4 sigue con cianosis, que no alcanza mi preductal mínima del 75%. Habla que ese niño necesita ayuda, porque aunque tenga buen esfuerzo y buena cardíaca, es raro que con FiO2 al 100% no logre tener una saturación de 75. Entonces es la tercera indicación para dar presión positiva. Y al niño que le haya puesto CPAP o le haya dado presión positiva por cianosis persistente, que tiene que haber agotado FiO2 al 100, hago mi valoración después para saber cómo reajusto el CPAP o si tengo que ir disminuyendo la FiO2, porque acuérdense que estaban en 100%. Si el niño requirió presión positiva, tengo que empezar también con flujo a 10 litros por minuto y la PIP tiene que estar entre 20 a 25. Pero es muy importante que ustedes sepan que tienen que ver si la indicación de la presión positiva fue por apnea, fue por cardíaca menor de 100 o fue por cianosis, porque el niño que no respiró, que tenía apnea, puedo empezar yo con una PIP de 25, porque es el niño que yo le tengo que abrir la vía aérea. Pero si es el niño que era por bradicardia o por cianosis, tal vez pueda empezar con 20 a 23, porque eso me disminuye la posibilidad que con una presión positiva inicial muy alta pueda causarle un neumotórax, un neumomediastino. Y de acuerdo a cómo expande el tórax, yo voy regulando mi presión, disminuyéndola o aumentándola. Acá sí hay una diferencia en la concentración de oxígeno con la que yo empiezo la presión positiva. Acuérdense que para oxígeno indirecto empiezo con FiO2 al 30%. Los litros, 10 litros por minuto son igual, pero para dar presión positiva varía de acuerdo a la edad gestacional. Muchos creen que es 21% para los de término y de 21 a 30 para los de pretérmino, y no. De 35 semanas, que ahí están incluyendo prematuros, a más, igual o mayor a 35 semanas, empiezo mi presión positiva con FiO2 al 21%. Menor de 35 semanas, de 21 a 30, generalmente la empezamos al 30, porque además de que requiere asistencia, es prematuro y menor de 35. Vemos cómo va el niño respondiendo. En el momento en que ustedes tengan un niño con apnea, si no responde al estímulo táctil, va a la presión positiva. Ahí no tiene sentido que ausculten la cardíaca. La cardíaca no me va a modificar la reanimación. Está en apnea, no respondió, va presión positiva. Pero en el momento en que ustedes empiecen a dar presión positiva, ahí sí tienen que iniciar a ver cómo está la frecuencia cardíaca. El segundo reanimador tiene que iniciar para ver, primero, si la cardíaca está aumentando y si el tórax está expandiendo. Y si la cardíaca no aumenta y el tórax no expande, quiere decir que la presión positiva no está siendo efectiva. Hago los pasos correctivos, que son Mr. Sopa, M, que es de reposicionar la mascarilla, R, de reajustar la vía aérea, S, de succionar o de entreabrir la boca, P, de aumentar la presión, y A, que es de la vía aérea alterna, y que eso puede ser intubación o máscara laringea. Entonces, yo siempre les recomiendo que cuando hagan Mr. Sopa, aspiren y aumenten la presión. Y si aún con Mr. Sopa el niño no mejora, eso lo vamos a ver ahorita con más detalle, y la cardíaca, si el niño no mejora con Mr. Sopa, yo puedo valorar ya e irme a la vía alterna, que es intubarlo. Si yo nunca logro ventilar al niño con bolsa y máscara, lo tengo que intubar. Pero si yo logré ventilarlo bien, pero la cardíaca no aumentó después de 30 segundos, que es un ciclo completo de ventilación, a mayor de 60 el niño está en paro. Entonces ahí lo voy a intubar para empezar con presiones torácicas o reanimación avanzada. Para empezar con presiones torácicas, tengo que intubar al neonato y tengo que incrementar la FiO2 al 100%. Hasta ahorita en las
actualizaciones que se van para la 8ª edición, no han quitado lo que tienen en duda muchos investigadores, si sí esa FIO2 al 100% puede dañar o no al neonato por la liberación de radicales libres en el niño asfixiado. Tal vez en el asfixiado podríamos irnos con un poco más de cautela, FIO2 al 80%, pero así para fines clínicos y de manual, un niño que se intuba para compresiones, la FIO2 está al 100%. Ojo, futuros neonatólogos, hay una triada que no se les debe de olvidar. Cuando oigan ustedes la palabra, iniciamos compresiones torácicas, hay 3 cosas importantes que tienen que hacer. Intubar, incrementar la FIO2 e indicar que empiecen a preparar medicamentos y a colocar el catéter umbilical. ¿Por qué? Porque como el ciclo de compresiones es de 1 minuto, yo tengo que aprovechar ese minuto con ya la preparación de medicamentos, porque hacia el terminar el minuto, el niño sigue en paro, en menor de 60, ya está indicado administrar medicamentos. Y si yo no tengo diluida la adrenalina y no tengo puesto el catéter, le voy a estar restando tiempo y posibilidades de sobrevivir al neonato. Y tenemos la primera vía para administrar adrenalina, que es la endotraqueal, que no es tan efectiva, pero generalmente la que tenemos porque el niño ya está intubado. Pero si tengo la vía IV, lo pongo IV. Y si aún con todo esto el niño sigue en paro, aún con un ciclo de compresiones, pasé la adrenalina IV incluso, y me esperé 1 minuto de compresiones después de haber administrado la adrenalina, y el niño sigue en paro, tengo que hacer 2 cosas. Hacer el DOPE. DOPE son los pasos correctivos para el niño intubado. ¿Se acuerdan que vimos Mr. Sopa? Eran los pasos correctivos para el niño que está ventilado con bolsa y máscara. Para el intubado es DOPE. D de desplazamiento, que puede decir que el niño puede estar la cánula en bronquio derecho o ya se extubó, o de obstrucción de secreciones. P de neumotórax, de que ya me aumenté yo la presión, es todo lo contrario que en la otra, que era que aumentar presión. La P en Mr. Sopa, acá en DOPE es de que me pasé de presión tal vez, que a veces es necesario en un niño con hipoplasia pulmonar, hernia diafragmática. Y la E es error en el equipo. Tengo que verificar que no se haya bajado el flujo, que no se haya desconectado el oxígeno, que no haya pasado algo con mi equipo. Entonces, esta es una revisión general. Este es el diagrama que hicimos para México, para la 7ª edición. Este es hecho para nosotros, para la reanimación neonatal del país. Muy importante, como generalmente trabajamos solos, no sabemos hacer reanimación en equipo. Y queremos resolverlo todo, o si a mí no me corresponde algo, interfiero con el de al lado. No, tenemos que nosotros comunicarnos. Al que le hayan dicho ventila, ese va a ser su rol. El que va a dar compresiones, el que va a poner catéter, el que va a diluir la adrenalina. Entonces, es muy importante para que haya comunicación, para que todo rinda al mismo. Y algo que les sugiero yo a ustedes, ya sea que hagan reanimación real o simulada, que es lo ideal que ustedes en los cursos de reanimación que posiblemente se les alcance a dar con coordinación de la doctora Valencia, que es la jefa del servicio, van a tener la simulación, que eso es lo que nos da herramientas para tener habilidades que hacen que no nos equivoquemos ya cuando estemos en una reanimación real. Entonces, siempre que hagan una reanimación real o simulada, después hay que hacer la famosa discusión interactiva o debriefing, que solo la deben de hacer las personas que estuvieron involucrados, y eso nos da la pauta para saber qué tenemos que mejorar, felicitarnos si vamos fluyendo bien, o saber cómo nos tenemos que coordinar mejor. Y pongo yo esto que es de un libro que se llama La sabiduría de trabajar en equipo, porque nos cuesta mucho trabajo hacerlo, que el trabajo en equipo es cualquier grupo de personas que se necesitan para lograr un resultado, que no se muera un recién nacido. 2 o más personas con roles específicos, ojo, rol específico, pero esas actividades son interdependientes. El que ventila y dar compresiones, cada quien en su rol, pero si uno no lo hace bien, el otro no funciona. Y tienen que compartir un fin común. Tienen que tener habilidades complementarias y algo muy importante, tienen que apoyarse de manera muy responsable, o sea, con mucho respeto. Las 4 preguntas que hicimos al principio, que estas nos las tenemos que hacer
antes de que nazca el neonato, para estar preparados. Hay muchos factores de riesgo antenatales, tenemos una lista muy larga, pero ojo, cuando ustedes vean que hay un trabajo de parto o que llegue una cesárea de urgencia y sepan que hay disminución de la actividad fetal, es un riesgo antenatal de que vamos a tener a un niño posiblemente con hipoxia. Y en los intraparto, cuando tenemos patrones de la frecuencia cardíaca fetal no reactivos, categorías 2 o 3. 2 es riesgo alto de hipoxia. Grado 3 es hipoxia, es sufrimiento seguro. ¿Cuántas personas deben de estar en un nacimiento? Al menos una sola. Experta quiere decir que tenga el adiestramiento, cualquiera que haya tomado el curso y que lo haya pasado, ¿no? Pero si se anticipa, para mí lo ideal es que haya 2 personas. ¿Por qué? Porque hace rato les comenté que cuando empezamos a dar presión positiva, el segundo reanimador con el estetoscopio tiene que ver si la cardíaca aumenta y el tórax se expande. Si yo estoy ventilando, eso no lo puedo hacer yo mismo. Entonces, lo ideal es que haya 2. Pero si hay un nacimiento de alto riesgo, debe de haber un equipo calificado, ya sea si el riesgo es materno o si el riesgo es fetal. Pero si ya sabemos que es un recién nacido de alto riesgo, mínimo 2 personas, 4 o más. Cuando hay un hidrópico, una hernia diafragmática, un prematuro extremo, algún defecto importante, un niño asfixiado, generalmente son más los que se necesiten para brindarle lo mejor a este recién nacido. Delegar responsabilidades y el líder, él habitualmente, que ahí somos los adscritos, ustedes ven que nosotros no nos vestimos, nada más nos enguantamos, es el que está intelectualmente dirigiendo todo y no es estático, tiene que irse a ver cómo está la profundidad de las compresiones, el oxígeno, el flujo, la conexión, todo lo que se tiene que vigilar. Y en el caso que él tenga que entrar a intervenir porque alguien no puede poner un catéter o no puede intubar, en ese momento deja de ser el líder y otra persona asume este rol. Todos los suministros que tenemos que tener en la reanimación neonatal para todo lo del bloque, que ustedes ya lo saben, es muy importante. Nunca den por hecho que un recién nacido pueda no nacer con alguna complicación. La cesárea más programada, de control adecuado, con ultrasonidos normales, nos puede dar un susto. Entonces, todo el equipo de reanimación debe de estar siempre presente. No podemos nosotros adivinar cómo va a nacer un neonato y nunca podemos asumir que no va a pasar nada y por eso no debemos de minimizar ningún riesgo. La temperatura en la sala de partos generalmente la tenemos entre 23 y 25. Para prematuro extremo, menor de 28 menos, tenemos que tenerla en 26 grados. ¿Y cuál es la importancia de nosotros? Estar verificando la temperatura. Yo es lo que les digo a ustedes, que es lo primero que vemos después de que ya pasaron los 5 minutos, la temperatura rectal, para ver la permeabilidad anal, pero también a veces cuando hace mucho calor vamos bajando las potencias, porque lo ideal es que el niño esté entre 36,5 y 37,5. Prohibido que llegue a 38 grados. Y es una recomendación fuerte, ojo, porque con esto puede haber un indicador de mortalidad y morbilidad. Y en los prematuros extremos, lo ideal es que nunca esté menor de 36 grados. En el prematuro extremo que ustedes entregan en la UCIN con menor de 36 grados, ojo, por cada grado por debajo de 36, aumenta 30% el riesgo de mortalidad, o sea, no de morbilidad. Así de que si ustedes lo entregan con 34, literal, ya se lo enfriaron. El pinzamiento tardío, que ustedes han visto que aún en COVID, si el niño está vigoroso y la mamá no tiene síntomas respiratorios, lo hacemos. ¿Por qué? Porque es una manera muy importante de ayudar a toda la estabilización del paciente. Mínimo son 30 segundos y en los partos los dejamos hasta que deje de latir y es una recomendación no tan bajo, grado 2B. Hace que haya más estabilización, que el niño tenga menos necesidades de transfusiones si después es grave y pasa una terapia o es niño crónico, menos deficiencia de hierro, disminuya el riesgo de hiperbilirubinemia, enterocolitis e incluso hemorragia intraventricular y mejora el neurodesarrollo. Entonces, cuando se puede hacer el pinzamiento tardío, es muy importante. Y si ustedes lo ven sobre todo en las cesáreas, que no un trabajo de parto,
ven que el neonato tan pronto como hoy parto, se interrumpen inmediatamente ustedes con el pinzamiento, el niño apenas está sacando líquido pulmonar para oxigenar los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento de esa transición, él no se está oxigenando. Se interrumpió el oxígeno. Pero si dejamos que siga todavía ese mecanismo de entre la placenta y el recién nacido, sigue recibiendo sangre oxigenada de la placenta y hace la transición muchísimo más rápido. Las 3 preguntas que me hago yo y que eran exclusivamente ¿para qué? Para dar el contacto piel con piel. Y es muy importante el contacto. Yo soy fan, sobre todo en las cesáreas. Imagínense a mitad de una cesárea la mamá que la están operando, pero por centrar la atención en que le ponemos a su hijo, se olvida del dolor, se olvida de que está en cirugía y le mejoramos ese momento, le ayudamos a que viva ese momento de una mejor manera. No separarlo de las mamás, el contacto piel con piel es muy importante, tanto en partos como en cesáreas. Vean ustedes, aquí tenemos un gemelar. Me refiero a estos gemelos, estos no, estos eran residentes que ya son neonatólogos. Y vean ustedes, ahí va una pregunta. Si yo tengo un gemelar de término, con buen tono y que respira y llora, ¿puede tener contacto piel con piel? Claro, cumple todos los criterios. Uno de un lado y otro del otro. Y algo que tenemos que vigilar mucho cuando hacemos el contacto piel con piel es vigilar la temperatura. Hacemos el primer cambio del primer campo sin desnudar al niño, vamos haciendo transición de campos. Y ojo, a veces el niño está frío y le quieren quitar el campo seco que ya le había quedado y eso lo enfría. Le dejamos ese y le ponemos más campitos arriba, le ponemos gorro, etcétera, para no dejar que llegue a menos de 36 grados, porque si no ahí tenemos que interrumpirlo. Y cuando estamos en contacto piel con piel, la temperatura no se mide rectal, es como mucha agresión y es la incomodidad para la mamá, lo hacemos aquí. Hay 4 indicaciones para aspirar con perilla, que hoy en día por el COVID ya ven que lo estamos haciendo con el conector que está directamente adaptado al tubo Tigón y que tenemos nuestra presión prefijada de 80 a 100 milímetros de mercurio. Yo me voy quedando con esa aspiración. Fíjense que la punta es Roma, se aspira bien la boca, a la entrada de la narina sale con presión, no tenemos que entrar tanto y además tiene el mismo calibre de la perilla, pero bueno, para fines prácticos, indicaciones para aspirar con perilla o con el adaptador, que ya estamos usando más en COVID. Siempre que tengamos líquido amniótico que no es claro, o sea, sangre y meconio, se aspira. Cuando hay secreciones que obstruyen la vía aérea, que vemos dentro de pasos iniciales o que prevemos que vamos a darle a un niño presión positiva o que esté en apnea, a ver, lo aspiramos porque a veces con liberar la vía aérea el niño respira. Cuando vamos a poner oxígeno indirecto, porque si no, y tiene moquito, nunca le va a llegar el oxígeno. Cuando vamos a colocar el CPAP nasal, si no también obstruimos las puntas. Y cuando vamos a dar ventilación con presión positiva, porque si no, le vamos a impactar las secreciones. Y la tercera indicación para dar presión positiva que les había dicho. Si el niño no cumple su objetivo preductal, empiezo yo con 10 litros y no importa la edad gestacional, 30% de FIO2. Y voy aumentando hasta agotarlo al 100%. Y si a los minutos 4 más o menos no llego a mi saturación preductal mínima del 75, va presión positiva. Hay que oxigenarlo, ese niño no está haciendo la transición solo. Y algo muy importante, que ese niño generalmente se recupera muy rápido y después también igual de rápido le voy bajo el oxígeno. Y el oxígeno ahí en el indirecto, si es necesario y veo que el niño no está mejorando, me puedo ir de 20 en 20. Para poner oxígeno indirecto puedo usar yo todos los aditamentos de la reanimación, la bolsa inflada por flujo, que es la de anestesia, la bolsa autoinflable, que es la que tenemos nosotros. Si tiene el reservorio corrugado, que es como un gusanito, con el extremo distal abierto, por ahí le podemos dar oxígeno indirecto. Con el reanimador con pieza en T, que es maravilloso. Antes no lo lográbamos, pero el flujo en 8, ahora quedamos que se empieza el flujo en 10 y con 30% perfectamente. Ojo, para dar oxígeno indirecto o para dar presión positiva está el flujo en 10. Pero si yo ya voy a hacer
la maniobra de colocar CPAP temprano con el reanimador complicente, tengo que disminuir el flujo a 8 porque es un circuito cerrado y aumenta el neumotórax. Y también ahí tengo que ver si el PEP de 5, que es el que pongo yo para dar presión positiva inicial con la pieza en T, es suficiente o tengo que incrementarlo a 6 para que haya un mejor reclutamiento, porque la función de el CPAP es con PEP, ¿no? El líquido amniótico, si alguien tomó la reanimación antes de la sexta, cuando un recién nacido nacía con meconio o sangre y no estaba vigoroso o estaba flácido o la carga cardíaca era menor de 100, nos brincábamos pasos iniciales y directamente nos íbamos a hacer una laringoscopía. Pero ya se ha comprobado que lo único que hacíamos era prolongar la hipoxia, porque si un niño tiene una aspiración de meconio, esa la hizo in útero, no la va a hacer en el pequeño momento en que nace a través del canal del parto o a la salida de la cesárea. Entonces terminábamos haciéndole esa maniobra a muchos niños e intubándolos, porque por la misma maniobra el niño continuaba más en apnea. Entonces ahora lo que hacemos es que si el niño nace con meconio sangre, pasos iniciales, estímulo táctil adicional, si es necesario le damos presión positiva con bolsa y máscara, y solo si no responde a presión positiva, entonces lo vamos a intubar y ese es el momento de hacer la laringoscopía, de hacer una aspiración, pero no como al principio que nos brincábamos todo, sino es una limpieza para intubar al niño que tiene antecedente de meconio o sangre y que no respondió a la presión positiva con bolsa y máscara. Entonces, ¿qué quedamos esos niños que les hacemos siempre? Los aspiramos con perilla o con el adaptador de oxígeno, pero no de entrada los vamos a aspirar. Y ya hay evidencia que esta maniobra había hecho en animales, no en seres humanos, que no hay una recomendación, es débil, con baja calidad de evidencia, y desde el 2012 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, WHO, ya recomendaba no hacerlo. Entonces, no se hace de manera inicial. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando el niño no respondió a bolsa y máscara, y lo vamos a tener entonces que intubar. Entonces, para la intubación hacemos esa maniobra. Entonces, hay algo muy importante justo en relación a la del niño que tiene antecedente de líquido amniótico meconial o con sangre. Si no responde a la presión positiva, yo lo voy a tener que intubar, pero que haya sido una presión efectiva de 30 segundos, ¿no? Ok. O que a pesar de haber hecho Mr. Sopa, a los 15 segundos me tuve que parar porque no respondía. Entonces, yo lo voy a intubar. Pero hay dos indicaciones acá muy importantes para intubar a un niño. Y hay dos diferencias. ¿Qué pasa si yo a este niño que lo tengo que intubar, no lo logro intubar? O sea, veo que el niño no responde a la presión positiva con bolsa y máscara, lo tengo que intubar, ya sé que al intubarlo tengo que hacerle la laringoscopía, o sea que la cánula de aspiración de meconio no sale de la reanimación. ¿Qué pasa si no logro intubarlo en 30 segundos, que es el tiempo ideal para la intubación? Pues pido apoyo, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese apoyo no llega y no lo logro intubar? Para no quedarme estático, puedo intentar en lo que llega el apoyo dar otra vez presión positiva, pero lo hago con la técnica de tracción mandibular con dos manos, en las cuales yo pongo alrededor de la mascarilla mis dos manos, poniendo los pulgares en el dorso de la nariz, los índices en la barbilla para hacer un accesorio de la mascarilla y los otros 3 dedos levantan el hueso para que haya mayor sellado hermético, pero esa se tiene que hacer entre 2 reanimadores, porque el otro reanimador es el que va a ventilar. Pero si no logro intubarlo, no llega el apoyo rápidamente, tengo que hacer el intento de oxigenarlo de alguna manera y esa técnica hay que practicarla porque es más efectiva. Y nosotros hicimos, como generalmente nosotros, las conductas son en base a lo que hacen en Estados Unidos, pero también acá en México y más en el INPER, lo hacemos en base a nuestra población. Entonces hicimos una tesis de neonatología del doctor Ignacio Cancino hace 2 años, cómo les iba a los niños
con antecedente de líquido meconial, con laringoscopía y sin laringoscopía. Se hizo un retrospectivo de 3 años, año y medio con laringoscopía y año y medio de cuando ya las guías nos dijeron que no había que hacerlo. Y vean ustedes los resultados. En esos 3 años hubo 11.735 nacimientos, con 170 embarazos con líquido amniótico meconial, y todos eran de término, de los cuales se excluyeron 30 pacientes porque, como era retrospectivo, la información no estaba completa en los expedientes. Nos quedamos con 140, de los cuales 40 pertenecieron al grupo que de manera inmediata al nacimiento se le hacía la laringoscopía, y 100 a los que no se les hacía eso, hacíamos pasos iniciales, ventilábamos y solo si era necesario intubábamos. Y resultó que de la modalidad de asistencia ventilatoria, en ambos grupos, el 17%, o sea, el doble de los que se les hacía la laringoscopía de inmediato al nacimiento, contra la mitad, 8% de los que no se le hacía. O sea, el 8% no requirieron asistencia después, el 17% de los que sí se les hizo la laringoscopía inmediata requirieron. Y de la misma manera, a los que se les hizo la laringoscopía, 30 ingresaron a la UCIN contra 14 de los que no se les hizo que ingresaron a la UCIN. Y los días de estancia hospitalaria fueron también diferentes. Fueron 9 días nada más de los que no se les había hecho la laringoscopía inicial contra 15 días de los que sí. Entonces se concluye que la laringoscopía solo se hace cuando el niño no responda a la ventilación con bolsa y máscara. No hay diferencia que beneficie hacerla y no realizar el procedimiento de manera inicial en la reanimación neonatal. La valoración de Apgar, que es algo que nosotros vamos a hacer, es un plus que yo les quiero dar. Ya hay 2 tesis. Este año la doctora Estefanía, R5 se va a titular, ya se tituló ISIS, que era un R5. El Apgar es muy importante y es una herramienta que la doctora Virginia Apgar nos dio, y todos los que nacimos tuvimos que pasar bajo sus ojos porque nos dieron esa calificación. Espero. Y de estos tenemos un problema, que hay limitantes para el prematuro o para el niño que está recibiendo una intervención, como es intubación, presión positiva, compresiones, surfactante, adrenalina. Entonces, se consideraban que es muy bueno esta valoración, pero que requiere otra complementación. ¿Qué pasa si un niño nace y tiene a los 10 minutos Apgar de 0, está en asistolia? Ahí teóricamente se para la reanimación, pero ojo, ¿a partir de cuándo se cuentan esos 10 minutos? No de que nace el niño, no de que le dan presión positiva, a partir de que iniciamos compresiones torácicas, o sea, la reanimación avanzada. Ahí es que empiezan a contar esos 10 minutos. Si a los 10 minutos el niño sigue sin frecuencia cardíaca, entonces ahí yo tengo que, en teoría, parar la reanimación. Pero ojo, hoy en día se puede tal vez prolongar hasta 20 minutos con alguien experto, sabiendo que se debe de considerar el deseo de los papás y que ya tienen la hipotermia, que ustedes saben, acá tenemos el full cap. Pero eso tiene que ser de forma muy individual y muy juiciosa, porque no es lo mismo un neonato que vemos que todavía está pálido, pero tiene poco tiempo que está en paro, a un niño que ya tiene cambios de rigidez postmortem o maceración, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy juiciosos. Para fines prácticos, el estándar son 10 minutos, pero ahora eso ya está siendo un poco más flexible. Y más adelante les voy a mostrar una gráfica en la cual vemos cuándo podemos decidir si nos prolongamos o no, en qué variable clínica nos podemos nosotros apoyar para decidir si prolongamos o no de los 10 minutos. Entonces la doctora Virginia Apgar dio esto para el prematuro, que tiene menos tono y menos respuesta a estímulos, calificamos a veces mucho más bajo. Entonces, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio de Ginecobstetras sugirió que hubiera un Apgar que complementara a este. Entonces surgió el Apgar combinado, que es el Apgar convencional específico de los 10 puntos de la doctora Virginia, más el Apgar expandido, que son 7 puntos más de las intervenciones.
Ojo, el Apgar entre más alta es mejor, ¿no? Entonces, si el niño recibe cualquiera de estas intervenciones de las 7 que les dije, me lo trueno. Niño reprobado, 0, no le doy punto. Por el contrario, si el niño no recibe ninguna de estas intervenciones, por cada punto que no recibe, niño bueno, le doy una palomita. Entonces, el niño que recibe 7 puntos es el que no tuvo ninguna de estas intervenciones. Y el que tiene 0 puntos es el que tuvo todas. Y surgió con el doctor Mario Rudiger, es un neonatólogo alemán muy bueno, que hizo ese estudio en varios años con videos, y estos son los 7 puntos que nos suma él para el Apgar expandido. Cualquier niño que se le da presión positiva, que tiene CPAP, presión continua de la vía aérea. Cualquier niño que tiene oxígeno indirecto, ¿se acuerdan que les decía que a todos los de oxígeno indirecto en adelante hay que tomarle la presión positiva, presión arterial, la TA? Cualquier niño que fue ventilado con bolsa y máscara, intubado y ventilado, cuando llegamos a compresiones torácicas, al que se le aplicó surfactante y al que se le aplicaron medicamentos, adrenalina o expansores de volumen. Entonces sumo yo. Ese es el doctor Mario Rudiger, con el cual tuve el gusto de conocerlo y estamos a punto de terminar algo escrito para hacer un protocolo en conjunto. Y este es el Apgar que tenemos nosotros. Entonces, ¿cuánto sería lo máximo que tendría un neonato con un Apgar muy alto? 10 más 7, 17, ¿no? ¿Y quién sería? Pues los hijos de los neonatólogos, ¿no? Entonces, el Apgar convencional, que es importante que ustedes no lo vean por separado. 2 de frecuencia cardíaca, 2 de tono, 2 de esfuerzo respiratorio. El Apgar es un conjunto de variables interdependientes. Si el niño no respira, va a estar con la piel pálida o cianótico, se va a bradicardizar, va a estar hipotónico por la hipoxia y va a estar al paro. Entonces vean que todo tiene una interdependencia. Ventilar con bolsa y máscara, con pie o autoinflable. ¿Cuál es la diferencia? Lo ideal es que tengan PEP, pero si no, saberla utilizar, que es lo más importante. Y que si debemos de tener PEP en la reanimación con la bolsa y máscara, pues lo ideal es que sí, en los prematuros sobre todo, y se acuerdan que les había dicho que empezábamos con PEP de 5, ¿no? Si tenemos PEP en la bolsa autoinflable, o 5 cuando tenemos el reanimador con pie en T. Y ya después, para reclutar al biólogo, ya cuando pasa a función de CPAP, valoramos si le incrementamos a 6 y ahí el flujo con CPAP de 10 lo bajamos a 8. Hay 4 indicaciones para dar presión positiva. Faltaba una, la primera habíamos quedado apnea o jadeo, la segunda cardíaca menor de ciano aún con buen esfuerzo respiratorio, la tercera cianosis persistente, al minuto 4 alrededor, habiendo agotado el oxígeno indirecto al 100% y que el niño no alcance la saturación preductal del 75%. Y la cuarta, que se nos olvida porque casi nunca la utilizamos, pero es importante saber que existe para considerarla, es cuando yo le coloqué CPAP temprano a un neonato y no logro tener mi saturación preductal adecuada y ya estoy agotándolo casi con 60%, le retiro el CPAP, le doy un ciclo de ventilación con 30 segundos y le vuelvo a colocar el CPAP. Porque con el CPAP yo le doy PEP, con la bolsa y máscara le estoy dando PIP, entonces intervengo más en todo el ciclo de la respiración. Ojo, cuando empieza a haber cosas nuevas, todo el mundo hace cosas raras o personales. El CPAP no se coloca antes de sus iniciales, o sea, no lo sustituye. Se aspira antes de colocarlo. Se puede utilizar en los primeros minutos de vida, 2, 4 minutos, con un Silverman Andersen igual o mayor de 3. Y ojo, solo se le puede colocar a un niño que tiene respiración espontánea. Si un niño está en apnea por depresión de anestésicos o porque está infectado o asfixiado, se intuba. Pero el CPAP no sustituye ni a los pasos iniciales ni a la ventilación con bolsa y máscara. Y esa es la técnica de tracción mandibular. Un reanimador hace el sellado con los 2 pulgares y los 2 índices, con estas manos levanta el hueso de la mandíbula y un segundo reanimador es el que da presión positiva. Y esa yo se las recomiendo si es que ahorita con todas las cesáreas o partos COVID
cuando tengan que dar presión positiva, yo sugiero que lo hagan en los COVID o que no tengamos el resultado con la técnica de 2 manos. ¿Por qué? Porque ahí tengo un sellado más hermético y disminuyo la posibilidad de aerosolización. Y las concentraciones de oxígeno que ya habíamos revisado, para 35 semanas o más, FiO2 al 21%, menos de 35, 21 a 30, que habitualmente lo damos al 30%. Esto es una recomendación personal de los 25 años que llevo acá, para la concentración de oxígeno. Hay circunstancias especiales como una hernia diafragmática, una hidropesía fetal, una hipoplasia pulmonar, que comprometen el volumen pulmonar directamente. Entonces, ahí tal vez empezar la FiO2 en un niño de término con 21% es muy bajo y no logramos alcanzarlo. Si estamos en el minuto 3 y apenas llevamos FiO2 al 60 y el niño no satura, se hace anótico. Yo sugiero que en esos niños tal vez empezar directamente de 80 a 100, y créanme, en los hidrópicos nos ha ido bien y habitualmente no se les baja tan rápido la FiO2. Eso es una recomendación personal. Estamos con los expedientes a punto de terminar la revisión para saber si tiene valor estadístico y se puede dar como oficial en una publicación, pero en nuestra clínica los residentes R5 me comentan siempre que sí les funciona. Las indicaciones para dar presión positiva ya las revisamos todas. Falta en qué momento después de que yo empiezo a dar la presión positiva hago Mr. Sopa. ¿Se acuerdan que el segundo reanimador inmediatamente empieza a auscultar la primera evaluación y a ver cómo está la cardíaca y si el tórax se expande o no? Y en base a eso termino mis 30 segundos o paro y hago los pasos correctivos de ventilación con bolsa y máscara, que es Mr. Sopa. Y aquí tengo yo mi primera evaluación después de mis primeros 15 segundos. El ciclo completo de ventilación a presión positiva son 30, pero a los 15 segundos, hago yo mi primera evaluación. Y tengo 3 cajas. La primera, que es la mejor. La cardíaca aumenta y el tórax se expande. De lujo. No hago ninguna modificación, le sumo mis otros 15 segundos y completo los 30. Segunda cajita de posibilidades. La cardíaca no aumenta, pero el tórax sí expande. Entonces ahí el problema no es el reanimador, porque la maniobra está siendo efectiva. Ahí el problema es el niño que está hipóxico. Entonces no interrumpo después de 15 segundos, porque el tórax se expande. Completo los otros 15 para terminar los 30. Pero ¿qué puedo hacer? Subir la FiO2, porque la primera causa de la bradicardia es la hipoxia. Si el niño sigue bradicárdico, pues le ofrezco algo mejor. Entonces ahí sí puedo aumentar la FiO2. ¿Qué pasa? Ahí está la caja más gorda, la más obesa, que me digan, tórax, cardíaca no aumenta, tórax no expande. Se acabó. Ahí no tiene sentido que termine yo los otros 15 segundos. Es literal la única indicación para hacer Mr. Sopa, cuando el tórax no expande. Entonces hago mis pasos correctivos y vuelvo a reiniciar. Ojo, esos 15 segundos no se suman, borrón y cuenta nuevo, no fueron efectivos. Y vuelvo a empezar mi ventilación. 30 segundos, empiezo. 15 segundos y vuelvo a valorar. Si a los 15 segundos vuelve a estar sin efectividad, ahí me puedo ir a la vía alterna de Mr. Sopa, que es intubarlo. Y si el niño tenía antecedente de meconiosangre, ¿qué hago ahí antes de intubarlo? Mi laringoscopía. Y ahí la función de la laringoscopía, ¿cuál es? Que yo visualice mejor cuando voy a intubar más fácilmente, porque ahí hay meconiosangre, y disminuye la posibilidad de que después se me obstruya la cánula endotraqueal. ¿Qué pasa si, aunque la cardíaca no aumente, el tórax ahora sí expande? 30 segundos. Y al terminar mis 30 segundos, entonces es cuando valoro la cardíaca y doy un valor. ¿Se dan cuenta ustedes cómo nada más digo yo, muy importante, cardíaca aumenta sí o no? Pero no doy un valor. Yo cuando doy un valor numérico de la cardíaca, hasta que termine un ciclo efectivo de 30 segundos, ya sea ventilación con bolsa y máscara o ya sea niño intubado. Porque si ustedes empiezan a dar un valor antes, no he terminado un ciclo, no es real.
pero además es Teresa el que está ventilando, porque si yo le digo cardíaca de 40 y ni siquiera ha terminado, se va a estresar y ya va a querer intubar al niño para empezar con presión torácica. Entonces solo cardíaca aumenta, sí o no. Y tórax van de sí o no, y el valor numérico es hasta que yo termine un ciclo efectivo de ventilación, ya sea con bolsa y máscara o con el niño intubado. Y muy importante, después de esto tengo yo posibilidades para haber intubado un neonato, que van en función de la expansión torácica. ¿Qué pasa si yo no logré ventilar al niño con bolsa y máscara y nunca pasé de mis 15 segundos de Mr. Sopa? Pues me voy a la vía alterna y lo voy a intubar. Pero acá, ¿cuál es mi intención de intubar? Lograr ventilarlo. Entonces, mi FIO2 aquí, ¿en cuánto la voy a poner? Como estaba yo en 21:30, la subo a 40:60, de acuerdo a la clínica. Esta fue mi intención de intubar, para oxigenarlo, para apenas ventilarlo, por lo cual mi FIO2 no tenía que ser tan alta. Pero ¿qué pasa si yo sí logré que el tórax expandiera y sí terminé mis 30 segundos, por lo cual verifica mi frecuencia cardíaca y era menor de 60 después de esos 30 segundos de ventilación con presión positiva? El niño está en paro. Ahí mi ventilación fue efectiva, pero el niño está mal. Entonces ahí sé que lo tengo que intubar, pero mi intención de intubar, ¿cuál es? Empezar con presiones torácicas. Entonces, ¿qué quedamos? Que cómo era el oxígeno para iniciar con presiones torácicas al 100%. Entonces, vean, esta gráfica no viene en el manual, pero vean qué importante es tener esa atención, ¿no? Que una es para oxigenarlo, para ventilarlo, y otra es para compresiones torácicas. Entonces, mi concentración de oxígeno es diferente en las dos circunstancias. Para un momentito, doctor Dylan, son 13:03. ¿Continúo o la fraccionamos? No sé, doctora, si todavía falta más de media hora, igual y la podemos fraccionar. Si ya es poco lo que resta, pues Todavía no continúa. falta. Tú ya has visto esta clase, ¿verdad, Dylan? Tú ya Sí, has esta plática y creo que sí son detalles que sí, creo les que es ayudan. importante. Mejor Gracias. igual y la fraccionamos para que ellos puedan tener la oportunidad de tener todos los detalles un poquito Perfecto, entonces, más de y cerca. así la paré porque ya terminamos la 4 y quedamos en la 5. Exacto, doctora. Okay. Muy Entonces, bien. tú me Entonces la avisas, programamos Dylan. y ya Bueno, vemos qué día la podemos continuar. Muchas gracias, doctora. Excelente clase, como siempre. a ustedes, chicos, buen día. Gracias, Buen día, hasta Dylan. luego. Doctora. Si tenían preguntas, díganme. ¿Preguntas sí, Dylan? ¿Preguntas sí? Pregunta, sí, doctora, sí, yo creo que sí tenemos unos cuantos minutos para Díganme, preguntas. chicos. Yo tengo una duda, doctora.